Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy adelantamos un poco la lectura, ya que tengo otros compromisos para hoy. Estoy probando los auriculares a ver cómo se escucha. Ya me dirán a medida que vayan ingresando. Estábamos entonces repasando el libro La Ley del Uno. Estábamos en la sesión número 47. Habíamos estado hablando de los diferentes cuerpos que tiene nuestro complejo mente, cuerpo, espíritu, ¿verdad? Habíamos hablado de que prácticamente cada rayo, cada centro energético tiene un cuerpo diferente, ¿verdad? Entonces se estuvo un poco hablando de ese tema. Y vamos a repasar la última pregunta. Es una respuesta larga que dio. Y el interrogador dice entonces, ¿qué cuerpo mantenemos inmediatamente tras la muerte física? A partir de este cuerpo del rayo amarillo, que es en el que me encuentro en este momento. Recordemos que entonces el cuerpo del rayo amarillo es el cuerpo físico material. Dice Soy Ra, tenéis todos los cuerpos en potencial. Para los que, ¿verdad?, que no creen todavía en la vida después de la muerte, para los que están viendo esto en diferido a través de YouTube, por supuesto, porque los que lo están viendo aquí en el grupo Awakened Travelers, creo que todos tienen claro que sí existe. Entonces el interrogador dice entonces, el cuerpo del rayo amarillo en potencia se utiliza para crear este ajuste químico que tengo ahora como cuerpo físico, ¿es así? Y dice Ra, la única inexactitud a esto es que en vuestra encarnación actual el cuerpo del rayo amarillo no está en potencia, sino activado, siendo el cuerpo que se manifiesta, ¿verdad? Entonces el cuerpo manifestado. Dice el interrogador entonces, tras la muerte que sigue a esta encarnación, seguimos manteniendo el cuerpo del rayo amarillo en potencia, pero en el caso general de nuestra población planetaria. Pregunta, ¿se mantiene normalmente el cuerpo del rayo verde después de la muerte? Y dice Ra, no inmediatamente. El primer cuerpo que se activa tras la muerte es el que da la forma, el cuerpo del rayo índigo, ¿verdad? El índigo, estamos hablando aquí, tercer ojo. Este cuerpo permanece, lo habéis llamado el Ka, ¿verdad? Esto es muy típico de la cultura egipcia, hablar del Ka. Entonces, dice, hasta que se penetra en el plano etéreo y se alcanza la comprensión por la totalidad mente, cuerpo, espíritu. Una vez que se consigue esto, si el cuerpo apropiado que debe ser activado es el del rayo verde, así ocurrirá. Bueno, vamos a repasar de nuevo. Dice, entonces, tras la muerte que sigue a esta encarnación, ¿seguimos manteniendo el cuerpo del rayo amarillo en potencia? Pero, en el caso general de nuestra población planetaria, pregunta, ¿se manifiesta normalmente el cuerpo del rayo verde después de la muerte? Y dice Soy Ra, no inmediatamente. El cuerpo que se activa tras la muerte es el que da la forma, o el cuerpo del rayo índigo. Ese cuerpo permanece, lo habéis llamado el Ka, hasta que se penetra el plano etéreo y se alcanza la comprensión por la totalidad, mente, cuerpo, espíritu. Una vez que se consigue esto, si el cuerpo apropiado que debe ser activado es el rayo verde, así ocurrirá, ¿verdad? Sí es el que debe ser activado. Dice el interrogador, voy a hacer una afirmación y os pido que me digáis si es correcta. Tras la muerte, si una entidad no es consciente de su estado, ¿podría convertirse en un espíritu encadenado a la tierra hasta que sea capaz de tomar conciencia en la medida necesaria para la activación de uno de sus cuerpos? ¿Sería posible entonces activar cualquiera de los cuerpos del rojo al violeta? Dice Ra, así es, si se produce el estímulo apropiado. A ver qué pasó con la luz aquí.
Quizás hay mucha luz atrás, entonces quema la imagen. Voy a cerrar un poquito. Ahora sí, bueno, hay mucha luz atrás. Entonces, aquí está la importancia del trabajo espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de que hay, lo hemos comentado creo alguna vez, hay quienes ni siquiera reconocen que han muerto, ¿verdad? Entonces quedan atrapados, si se quiere, en esta realidad, ¿verdad? Como muchas veces se ha hablado de esos espíritus que permanecen en las casas. Bueno, esos espíritus que permanecen en las casas, muchos de ellos ni siquiera saben que están muertos, todavía están viviendo la vida material desde su punto de vista, ¿verdad? Y ven a las personas que entran como intrusos. Obviamente no reconocen, todavía necesitan el estímulo apropiado para activar sus otros cuerpos de luz, digámoslo de esta manera, para poder trascender y poder irse, ¿verdad? Por eso hay tantas personas, por suerte, que se dedican a ayudar a otros seres en el pasaje hacia el mundo etérico, digamos. Y lo voy a repetir, voy a hacer una afirmación, dice: yo os pido que me digáis si es correcta. Tras la muerte, si una entidad no es consciente de su estado, ¿podría convertirse en un espíritu encadenado a la tierra hasta que sea capaz de tomar conciencia en la medida necesaria para la activación de uno de sus cuerpos? ¿Sería posible entonces activar cualquiera de los cuerpos del rojo al violeta? Y Ra le dice: así es, si se produce el estímulo apropiado. Este capítulo es importante, es muy interesante, y aquí qué increíble, ¿no? Las ventajas de la preparación durante la vida para la muerte, ¿verdad? Muchas personas, la gran mayoría quizás en este mundo, viven de espaldas a la muerte y sin averiguar qué hay más allá, ¿verdad? Algunos todavía tienen fe y bueno, tras esa fe han incorporado a su psique la presencia de ángeles y otras figuras celestiales, ¿verdad? Entonces, bueno, tienen todavía posibilidad de ser acompañados al otro lado. Hola Graciela, buen día. Dice el interrogador: ¿qué estímulo crearía lo que llamamos un espíritu encadenado a la tierra o un alma errabunda? Dice Soyra: el estímulo es la facultad de la voluntad. Si la voluntad de mente, cuerpo, espíritu del rayo amarillo es más fuerte que el impulso progresivo de la muerte física hacia la realización de lo que está por llegar, es decir, si la voluntad se concentra suficientemente sobre la experiencia previa, el caparazón del rayo amarillo de la entidad, aunque ya no esté activado, tampoco puede desactivarse por completo, y hasta que no se libere la voluntad, se retiene el complejo mente, cuerpo, espíritu. Como sabéis, esto se produce con frecuencia en el caso de la muerte súbita, así como en el caso de preocupación extrema por algo o por un prójimo, ¿verdad? Esto es también muy importante, entender que tenemos que dejar ir también a aquellos que se han ido, porque muchas veces nuestro deseo de tenerlos con nosotros todavía los mantiene a ellos atados a esta realidad, ¿verdad? El vínculo se mantiene, a veces tenemos muchos apegos, creo que hablamos también de los apegos y cómo es importante ir desapegándose de esta existencia, ¿verdad? Tenemos una idea de una vida material muy fija, muy sólida, y para el que no estudia las realidades del espíritu, muchos creen que esto es lo único que hay, muchos creen que es la única vida que tienen o que tendrán. Entonces imagínense en el momento de una muerte súbita o la muerte normal, si se quiere, cómo esas personas les puede costar la transición, ¿verdad? Y como dice aquí, estas son las almas errantes, ¿verdad? Las almas en pena, le dicen por ahí. Bueno, en definitiva, aquellos espíritus, aquellas almas que quedan atrapadas en esta realidad material sin querer desprenderse de ella, ¿verdad? Entonces,
es importante entender, estamos viviendo una ilusión material. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros somos seres espirituales que estamos en esta realidad para vivir una experiencia material. Entonces, a lo largo de nuestra existencia es bueno que lo vayamos entendiendo para ir desapegándonos de todas las cosas materiales y entendiendo que esto es simplemente una experiencia más de las miles de miles que vamos a tener en este mundo y en otros. Entonces, el incorporar esa idea, pero muy dentro nuestro, hará que cuando llegue nuestro momento de transición podamos hacerlo cómodamente, ¿verdad? Y en conciencia. Dice el interrogador, entonces, ¿la activación del rayo naranja tras la muerte se produce con frecuencia en este planeta? Dice Ra, es bastante poco frecuente debido a que esta manifestación particular no se produce por la voluntad. Ocasionalmente un prójimo solicita a la forma del que pasa por la muerte física que pueda permanecer alguna apariencia de ese ser. Esta es del rayo naranja. Ocurre raramente, pues por lo general, si una entidad desea lo suficiente a otra para llamarla, esta entidad tendrá el deseo correspondiente de ser llamada. Así la manifestación sería propia del caparazón del rayo amarillo, ¿verdad? En definitiva, son temas muy, muy complejos, por supuesto, pero queda todavía cierta parte de la energía de la persona y se manifiesta o puede llegar a manifestarse, ¿verdad? Si otra persona está realizando el llamado. Y existe la suficiente voluntad, por supuesto. Dice el interrogador, ¿qué activa el mayor porcentaje de la población de la Tierra cuando atraviesa el plano físico? Soy Ra, este va a ser el último punto de esta sesión de trabajo. El procedimiento habitual cuando se trasciende armoniosamente la manifestación corporal del rayo amarillo es que la mente y el espíritu descansen en el cuerpo etérico o índigo, hasta el momento en que la entidad comienza su preparación para la experiencia encarnada en un lugar, que se manifiesta por la energía etérica que la moldea en activación y en manifestación. Este cuerpo índigo, el ser energía inteligente, tiene la capacidad de ofrecer al recién fallecido, como lo llamáis, una perspectiva y un lugar desde el que observar la experiencia manifestada más reciente. Dice, ¿hay alguna pregunta breve para contestar? Bueno, en definitiva, vemos aquí que se hace una revisión de la experiencia manifestada recientemente, ¿verdad? Como muchos hablan de este tema, cuando pasamos al otro lado hay una revisión de nuestra vida. Y aquí entran otros temas, ¿verdad? Creo que no lo pregunta exactamente el interrogador a lo largo de sus libros, pero hemos hablado muchas veces de esta barrera etérica que pusieron los guardianes para evitar que se interfiera con la evolución del ser humano. Nunca preguntó cómo se activa esta barrera, de dónde procede. Entonces otros materiales, otros contactos, aducen que esta barrera es proyectada por nuestra luna, ¿verdad? Que es un objeto puesto ahí con este fin. Entonces la luna es el que proyecta esta energía que en este caso reduce la vibración del planeta, pero como dijimos eso lo vamos a hablar más adelante, porque por supuesto es un tema muy complicado y un tema, bueno, sí, con muchas ramificaciones y el interrogador no tenía esta información en ese momento. Creo que hoy podríamos hacer preguntas diferentes o buscarle otro ángulo a esta información. Y lo que dicen entonces estos seres que si nosotros no hemos alcanzado la vibración suficiente, nunca vamos a poder dejar el plano etérico de la Tierra, ¿verdad? No vamos a poder trascender fuera del plano etérico de la Tierra y vamos a quedar atrapados a la experiencia de encarnación de la Tierra de alguna manera, ¿verdad? Lo que se llama la rueda del samsara, ¿verdad? Quedar aquí dentro una y otra vez. Por supuesto son temas muy profundos y muchos podrán tener su punto de vista al respecto. Yo solo transmito la información que me ha llegado. Además,
existen muchas maneras de llegar a este mundo, ¿verdad? Y también información que dan seres de otros planetas indican que una de ellas, por ejemplo, es a través de lo que se llama la inmersión. Entonces, usando una especie de cámara personal en algún otro planeta o nave estelar, proyectan su conciencia a cuerpos que han sido preparados en este planeta para albergarlos, ¿verdad? Entonces, en el momento de su muerte, ellos no pasan al plano etérico, sino que vuelve su conciencia a el cuerpo que está en ese otro planeta. Como les dije, tuve la suerte de conocer a un grupo de personas donde algunos de ellos están en este tipo de encarnación, y lo he hablado este tema personalmente y fue una de las confirmaciones que recibí, porque cuando ellos me contaban esta experiencia, todavía los que luego pasaron esta información, que son Robert y Goya, en los canales de Agencia Cósmica y Despejando Enigmas, todavía no habían dado esta información. Y yo había tenido contacto con estas personas a través de las charlas que yo doy, se acercaron a contarme esto y de sus viajes estelares y entre otras cosas, creo que algo he mencionado al respecto, ¿verdad? Y por eso de alguna manera para mí fue confirmación de que esto sí existe y de que la información de Robert y Goya es bastante acertada, ¿verdad? Y tiene su fundamento. Por eso es que confío de alguna manera en lo que ellos están transmitiendo y en el contacto que tienen. Después existen otras maneras también de encarnar aquí, como lo vimos anteriormente. Un alma deja el cuerpo y entra otra, ¿verdad? Ese es el que le llaman el walk-in en inglés, no sé cuál sería la traducción, como es como el que llega, ¿verdad? Y bueno, alguna otra por ahí que por ahora no me acuerdo. Dice el intro, lo único que voy a preguntar es si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo para mejorar el contacto. Bueno, le da las indicaciones y se despide. La sesión 48 del 22 de abril de 1981, Ra abre la comunicación y el interrogador dice, ¿podéis indicarnos el estado del instrumento y si mejora con el tiempo? Dice, soy Ra, la energía habitual del instrumento mejora con el tiempo, tal como lo medís, aunque su energía física es menor, pero cuando preguntéis, es menor que cuando preguntasteis la última vez. Dice el interrogador, gracias. Si vosotros, Ra, como entidad individualizada, estuvierais encarnados en la Tierra en este momento, con plena conciencia y memoria de lo que sabéis ahora, ¿qué actividad sería vuestro objetivo sobre la Tierra? Bueno, esta es la pregunta del millón. Aquí se gana la lotería. Para los que nos ven en diferido y para Graciela que lo está viendo en vivo y en directo. La voy a repetir. Dice el interrogador, si vosotros, Ra, como entidad individualizada, estuvierais encarnados en la Tierra en este momento, con plena conciencia y memoria de lo que sabéis ahora, ¿qué actividad sería vuestro objetivo sobre la Tierra? Dice, soy Ra. La pregunta parece implicar que lo que se ha aprendido ha sido poco útil. Sin embargo, si tuviéramos que volver a ser lo bastante ingenuos para pensar que nuestra presencia física sería más eficaz que el amor-luz que os enviamos y que el tesoro de este contacto, haríamos lo mismo que hicimos. Seríamos y nos ofreceríamos como instructores alumnos. ¿Qué les parece? Estarían ofreciéndose como instructores de esta información, ¿no? Me imagino. El interrogador dice, solo unas cuantas personas asistieron a mi conferencia de ayer. Si hubiera sido organizada durante una oleada de avistamientos de ovnis, hubiera acudido mucho más gente. Puesto que las entidades de Orión provocan estas oleadas, interesante, esto no lo sabía, puesto que las entidades de Orión provocan estas oleadas, ¿cuál es su interés por la visibilidad? Puesto que crean cada vez mayores oportunidades para la propagación de información de este tipo en este momento. Y esto era en el año 81, ¿verdad? Hoy, hasta donde yo tengo entendido, las oleadas de ovnis que se están viendo son oleadas de ovnis positivas
que la Federación ha autorizado para abrir más y más la curiosidad de las personas, ¿verdad? Dice Ra, la suposición de partida es errónea. Las oleadas de avistamientos provocan numerosos temores entre vuestra población, muchos rumores, desconfianza relacionada con complots, simulaciones, mutilaciones, matanzas y otras impresiones negativas. Incluso aquellos informes supuestamente positivos que consiguen atención popular hablan de acontecimientos funestos. Bueno, tiene mucha razón también, ¿eh? Tiene mucha razón, porque como la gente no está informada de lo que ocurre, siempre se está hablando de una invasión extraterrestre y cosas así, ¿verdad? Como la gente no tiene mucha idea, causa más temor que curiosidad. Totalmente de acuerdo en este sentido, y se han reportado muchísimos avistamientos en América en general, ¿verdad? Creo que es donde se producen más. Aquí donde estoy no ha habido nada, aquí en Medio Oriente o otros lugares más al este inclusive. Entonces, pero sí escuché una transmisión que hizo Bayar, para los que lo siguen, a Bayar, que es un ser de la Federación que trabaja a través del señor Darryl Anka, que hace las canalizaciones, y sí hablaron de que se habían autorizado para que se vieran más cada vez estos ovnis, ¿verdad? Porque era el momento de que ya esto se supiera. Y ellos dan, según lo que ven en cuanto a la energía del planeta, dan una estimación de que para el 2027 ya esto se podría hacer en forma masiva, ¿verdad? Voy a volver atrás un poquito porque quizás me perdí aquí. Dice, estaba hablando de lo que genera, ¿verdad? Dice, incluso aquellos informes supuestamente positivos que consiguen atención popular hablan de acontecimientos funestos. Sí, hay muchas cuestiones del fin del mundo y el apocalipsis y demás, ¿verdad? Dice, vosotros mismos podéis comprender que estaríais en minoría en cuanto a los conceptos que deseáis difundir, por así decirlo. Hay otro punto que podemos plantear. En gran medida la audiencia que congrega la publicidad del tipo de Orión no abunda en prioridad de vibración. El público que recibe enseñanza-aprendizaje sin el estímulo de la publicidad estará mucho más orientado hacia la iluminación. Por lo tanto, olvidad el recuento, ¿verdad? Entonces, lo que está queriendo decir es que aquellos que se informan y van por el camino de la espiritualidad sin la necesidad de los avistamientos tienen más posibilidad de llegar a la iluminación que aquellos que lo hacen a través de los avistamientos, ¿verdad? Por lo que veo y por lo que me ha tocado en mi trabajo, la gente en definitiva se vuelve adicta a los avistamientos, ¿verdad? Nosotros con el grupo aquí en Dubái vamos al desierto, hacemos las prácticas de meditación, hacemos los mismos procedimientos que realiza el grupo Rama o, si se quiere, el CE5, ¿verdad? Lo que prepara el doctor Stephen Greer en Estados Unidos. Y hemos tenido estos contactos aquí en reiteradas oportunidades, pero muchas veces la gente se queda detenida en la maravilla de ver las luces y las naves en el cielo, pero no avanzan espiritualmente, ¿verdad? No preguntan quiénes están volando esas naves, por qué nos visitan, cuál es la razón de detenerse y hacernos señales de luces, cuál es la razón de manifestarse ante nosotros, ¿verdad? Y lo único que quieren después es ir de nuevo al desierto para verlos nuevamente. Entonces se vuelve como un entretenimiento, ¿verdad? Y muy pocas personas realmente entienden el compromiso que esto requiere y llegan al interés de buscar la información profunda del caso, ¿verdad? Solo se quedan quizás en la publicidad del fin del mundo, del apocalipsis, de las teorías de conspiración y los complots y las cosas negativas que ocurren en el mundo. Pero pocos van al estudio profundo de la espiritualidad como es el material que tiene este libro, ¿verdad? Mucha gente se queda rascando la superficie nada más
y quedan maravillados con las luces en el cielo. En Uruguay están los grupos Rama. Ahora están dando las clases que ellos dan en forma privada, ahora las están haciendo por YouTube. Les recomiendo que lo sigan si quieren prepararse también un poco más y saber un poco más. El canal se llama Contacto Directo Uruguay, si no me equivoco, está en YouTube y ya van creo que por la tercera o cuarta clase. Así que si se quieren preparar, entender un poquito más, ir más a fondo en la parte espiritual, lo pueden hacer. En todos los países de Sudamérica existen los grupos Rama. En Estados Unidos, para los que están en Estados Unidos, están los grupos de CE5, de CE5, que es el contacto cercano del quinto tipo, que es el contacto que inicia el ser humano, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos, nos juntamos, realizamos las prácticas correspondientes para elevar nuestra frecuencia vibratoria y así tener los contactos, hacer el llamado para ser contactados por estos seres, ¿verdad? Seguimos. Dice el interrogador, gracias, eso aclara muy bien la cuestión. ¿Podéis indicar cómo se utilizan las polaridades positivas y negativas en cuarta y quinta densidad para trabajar sobre la conciencia? Dice Soyra, es muy poco el trabajo que se realiza sobre la conciencia en las densidades cuarta y quinta, en comparación con el trabajo que se realiza en tercera densidad. En cuarta densidad positiva se completa el trabajo gracias al cual el complejo de memoria social de polaridad positiva, al haberse integrado armoniosamente a lo largo de lentos estadios, se pone al servicio de aquellos de orientación menos positiva que buscan su ayuda. Así, su servicio es su trabajo, y por esa dinámica entre el yo social y el yo y el prójimo, que es el objeto del amor, se alcanzan cada vez mayores intensidades de comprensión o de compasión. Esa intensidad continúa hasta que pueda recibirse la intensidad apropiada de luz. Esa es la cosecha de cuarta densidad. En cuarta densidad positiva existe menor cantidad de catalizadores de distorsión del complejo espiritual y mental durante el proceso de armonización, hasta formar el complejo de memoria social, lo que provoca la aparición de ciertos pequeños catalizadores y de cierto trabajo. Pero el gran trabajo de cuarta densidad reside en el contacto entre el yo social y el otro yo menos polarizado. Pero en definitiva, como lo hemos hablado antes, en cuarta densidad formamos un complejo de memoria social. Todos tenemos acceso a las experiencias de los otros y estamos conectados de manera consciente a la conciencia grupal, ¿verdad? Hoy estamos conectados, es el inconsciente colectivo que lo llamaba Carl Jung, ¿verdad? Pero no estamos conscientes de esta conexión entre nosotros. Dice, y aquí se trabaja entonces con la conciencia colectiva, con aquellos que están menos polarizados, ¿verdad? La conciencia trabaja con los que están menos polarizados, ese es el servicio que se presta y así aumenta la polarización para poder pasar a quinta densidad. Dice, en cuarta densidad negativa, el trabajo es mucho más intenso durante la lucha por una posición, lo que precede al inicio del complejo de memoria social. Existen oportunidades para polarizar negativamente mediante el control del prójimo. Durante el periodo propio del complejo de memoria social de cuarta densidad negativa, la situación es la misma. El trabajo tiene lugar a través de la sociedad que alcanza a los otros yoes menos polarizados para ayudar a la polarización negativa, ¿verdad? Entonces, recordemos que en la polaridad negativa todos van a querer ser el jefe, ¿verdad? Entonces, al principio ocurre esta lucha de poder, si se quiere, para que se vayan posicionando cada uno en su lugar. Hasta que cada uno entiende de que están en el lugar que corresponde, pero todavía van a querer subir, ¿verdad? En quinta densidad positiva y negativa, el concepto del trabajo realizado a través de la diferencia de potencial no es particularmente útil, pues las entidades de quinta densidad, de nuevo, se intensifican antes que se potencian. Bueno, lo que sea. Dice, en la polaridad positiva, el complejo de quinta densidad utiliza a los instructores estudiantes de sexta densidad para estudiar los conceptos más iluminados de la unidad, tornándose así cada vez más sabios. Los complejos de memoria social de quinta densidad positiva
escogerán dividir su servicio al prójimo de dos formas. En primer lugar, irradiando luz sobre la creación. En segundo lugar, enviando grupos de ayuda como instrumentos de luz, como los que conocéis a través de los canalizadores. En quinta densidad negativa, el servicio al yo ha pasado a ser sumamente intenso y el yo se ha encogido o compactado, de forma que los diálogos con los instructores estudiantes se utilizan exclusivamente para ganar en sabiduría. Existen muy pocos errantes de quinta densidad negativa, pues temen someterse al proceso del olvido. Igualmente, hay poquísimos miembros de Orión de quinta densidad, pues ya no perciben ninguna virtud en el prójimo, ¿verdad? Bueno, en definitiva se van polarizando cada vez más en sí mismos. Y como vimos, bueno, por lo que me interesa a mí más que nada la polaridad positiva en la quinta densidad utilizan o se sirven de los instructores de sexta densidad, ¿verdad? Muy interesante. Y entonces eligen dos caminos, el irradiar energía o participar de un grupo de ayuda, como lo que dice, como lo que llega, me imagino, información a través de los canalizadores. Les he mencionado a Rob Gauthier, para los que hablan inglés, me parece que es el mejor canalizador que existe en Estados Unidos. Y después se hacen muchas traducciones del trabajo de Bashar al español, lo pueden buscar, es B-A-S-H-A-R. Es muy buena información la que está entregando. Después hay otro que también tiene traducción, es Abraham, ¿verdad? Como es, a ver, es A-B-R-A-H-A-M, así se deletrea, también con muy buena información. Dice el introductor, gracias. Pongamos como ejemplo una entidad que antes de nacer ocupe un lugar suficientemente elevado en la lista de prioridad para la polarización positiva y la posible aptitud para la cosecha al final de este ciclo. Quisiera poder seguir el ciclo completo de su experiencia antes de la encarnación. ¿Qué cuerpo está activado? ¿Cuál es el proceso por el que encarna? ¿Cómo se activa el cuerpo físico de tercera densidad? ¿Cuál es el proceso a medida que el cuerpo atraviesa esta densidad y los catalizadores actúan sobre él? El proceso de la muerte y cómo se activan los diversos cuerpos, de forma que se complete el circuito a partir de un punto anterior a la encarnación. Quisiera recorrer el proceso de encarnación y muerte, en fin, un ciclo de encarnación en esta densidad. ¿Sería posible? Está pidiendo bastante, me parece, ¿verdad? Y en la primera parte habla de los que tienen la aptitud para la cosecha, ¿verdad? Recordemos que si hay una gran línea de almas queriendo entrar al planeta Tierra porque es el momento de la graduación, digamos de alguna manera, van a poner a los que están más avanzados y con más posibilidades de obtener la graduación, ¿verdad? Ponen a los de quinto y sexto año, no van a poner a los de primer año porque saben que no se van a poder graduar. Entonces, a trabajar que sí se puede. Dice Ra, hay gran distorsión en vuestra pregunta, pues asume que las creaciones son similares. Cada complejo mente, cuerpo, espíritu tiene sus propios patrones de activación y sus propios ritmos para el despertar. Lo importante en la cosecha es el equilibrio armónico entre los diversos centros de energía del complejo mente, cuerpo, espíritu, cuya importancia relativa cabe señalar. Comprendemos la idea central de vuestra pregunta y vamos a dar una respuesta muy general, haciendo hincapié en la poca trascendencia de este tipo de generalizaciones arbitrarias, ¿verdad? Para cada uno va a haber una manera distinta de activarse, despertarse y los catalizadores de la experiencia, etc. Dice, digamos que antes de la encarnación, la entidad mora en el lugar apropiado del tiempo-espacio. El verdadero color de ese lugar dependerá de las necesidades de la entidad. Por ejemplo, las entidades errantes que tienen el verde, el azul, ¿verdad? Verde, azul y índigo en el núcleo de su complejo mente, cuerpo, espíritu, reposarán en ese lugar. La entrada en la encarnación exige la activación del rayo índigo o cuerpo etérico, pues este es el que da la forma.
El complejo físico, mente, cuerpo, espíritu, joven o pequeño, tiene los 7 centros de energía en potencia antes del proceso de nacimiento. Igualmente, existen analogías en el tiempo-espacio de estos centros de energía que corresponden a los 7 centros de energía en cada una de las 7 densidades de colores verdaderos. Así, en el microcosmos existe toda la experiencia que se ha preparado. Es como si el bebé contuviese el universo. Qué bueno esto, ¿eh? O sea que más allá de los colores y demás, todo ya está contenido en el ser, ¿verdad? Los patrones de activación de una entidad de alta prioridad avanzan indudablemente con cierta rapidez hasta el nivel del rayo verde, que es el trampolín hacia el azul primario. Siempre existe cierta dificultad para penetrar en la energía azul primaria, pues eso exige algo que escasea entre muchos entre vosotros, esto es honestidad. Importante aquí, ¿verdad? Dice, el rayo azul es el rayo de la libre comunicación con el yo y con el prójimo. Habiendo aceptado que una entidad apta o prácticamente apta para la cosecha trabaje desde este trampolín del rayo verde, se puede plantear en principio que las experiencias del resto de la encarnación estarán centradas en la activación del rayo azul primario de la comunicación libremente entablada, el rayo índigo de la energía inteligente libremente compartida, y en lo posible avanzando por la puerta de acceso, ¿verdad? El rayo índigo de la energía inteligente, libremente compartida, y en lo posible avanzando por esa puerta de acceso. En la penetración de la infinidad inteligente del rayo violeta, aquí arriba. Esto puede manifestarse mediante cierto sentido de la naturaleza sagrada o santa de las creaciones y de las actividades cotidianas. Ahora vamos a comentar un poquito esto. A la muerte del complejo corporal, como llamáis a esa transición, la entidad volverá inmediatamente. Una vez consciente de su estado, al cuerpo índigo creador de formas y permanecerá en él hasta que tenga lugar la siguiente ubicación adecuada, ¿verdad? Estábamos hablando del rayo azul, que es el rayo de la libre comunicación con el yo y con el prójimo. Por eso muchas veces le digo que aquellos que están despiertos, que están sabiendo estos temas, que los hablen libremente, que no se escondan, que no sientan vergüenza de decir lo que piensan, lo que sienten, porque están creando un bloqueo en su rayo azul. Y vean qué importante es el desbloquear y trabajar con esta energía para su crecimiento espiritual, ¿verdad? Estamos hablando aquí de algo muy importante. Por eso les digo siempre, digan lo que tengan que decir, ¿verdad? No es cuestión de imponer su verdad, pero cuando quieren decir algo, díganlo y hablen su verdad como la tienen que hablar, sin tapujos, sin rodeos, libremente, en definitiva. No se sientan que tienen que estar escondidos porque la sociedad no los va a aceptar, ¿verdad? Porque en definitiva estamos trabajando con esta energía y es momento de decir las cosas que tenemos que decir. Dice, a la muerte del complejo corporal, como llamáis esa transición, la entidad volverá inmediatamente una vez consciente de su estado, el cuerpo índigo creador de formas, y permanecerá en él hasta que tenga lugar la ubicación adecuada. Dice, y aquí tenemos la anomalía de la cosecha, pues la entidad transferirá su cuerpo índigo a la manifestación del rayo violeta, tal como es visto en el verdadero color amarillo. Bueno, esto es una cuestión de colores que obviamente es muy difícil de entender, pero bueno. Esto tiene como finalidad sondear la aptitud para la cosecha de la entidad. Una vez que esta actividad anómala se ha completado cuidadosamente, la entidad volverá al cuerpo índigo y se situará en la ubicación correcta del color verdadero del espacio-tiempo y el tiempo-espacio, en cuyo momento se completa la sanación y el aprendizaje de enseñanza necesario y se determinan las necesidades de encarnación siguiente. ¡Qué maravilla! Todo lo que ocurre, digamos, en el otro mundo, ¿verdad? Por supuesto,
que nadie se acuerda de lo que pasa ahí, ¿verdad? Nosotros entramos aquí y empezamos de cero, si se quiere. Nadie tiene conocimiento de cómo es ese otro mundo. Muchos han tenido experiencias cercanas a la muerte y han contado muchas veces cómo es eso ahí. Han hablado del amor que sienten, de la luz y demás, ¿verdad? De la armonía, entre muchas cosas. Qué interesante entonces poder llegar a entender este otro mundo y saber que existe eso ahí y que se realizan todas estas actividades, ¿verdad? De activaciones de los cuerpos, enseñanzas, también aprendizajes. No se termina el aprendizaje en este plano. Dice el introductor, ¿quién supervisa la determinación de las necesidades de la encarnación y establece la prioridad para la misma? Muy buena pregunta. Dice Soyra, esta pregunta tiene dos respuestas. En primer lugar, hay seres que están directamente bajo la supervisión de los guardianes, responsables de los patrones de encarnación de los que encarnan de manera automática, es decir, sin haber tomado conciencia individual del proceso de evolución espiritual. Podéis llamar a esos seres ángeles, si lo preferís. Son, digamos, locales o de vuestra propia esfera planetaria, ¿verdad? Hay en nuestra propia esfera planetaria seres angelicales, por decirlo de alguna manera. Esto, recuerden que él está tratando de hablar con nuestras palabras, con nuestro conocimiento, ¿verdad? Ya existen seres etéricos, por decirlo de alguna manera, que trabajan con estas personas que encarnan de manera automática, ¿verdad? Dice, la prioridad de vibración es similar a la colocación de diversos grados de líquidos en un mismo recipiente. Algunos llegarán a la parte superior, mientras que otros se hundirán hacia el fondo. Capas y capas de entidades se suceden. A medida que se aproxima la cosecha, los que albergan mayor cantidad de luz y de amor estarán en primera línea, digamos así, para la experiencia de la encarnación, gracias a su propia naturaleza y sin necesidad de supervisión. Cuando la entidad toma conciencia por sí misma, en la totalidad de su complejo mente, cuerpo, espíritu, del mecanismo para la evolución espiritual, dispondrá y ubicará las lecciones y las entidades necesarias para el máximo crecimiento y expresión de polaridad en la experiencia de encarnaciones antes de que sobrevenga el proceso del olvido. ¿Verdad? Antes de que sobrevenga el proceso del olvido. La única desventaja de este total libre albedrío de las entidades prioritarias que escogen la forma que adoptarán las experiencias de su encarnación es que algunas entidades tratan de aprender tanto durante la encarnación que la intensidad del catalizador desorganiza a la entidad polarizada y en consecuencia la experiencia no es de la máxima utilidad como se pretendió, ¿verdad? Muchos se ponen demasiadas lecciones para aprender con el deseo de poder trascender a una nueva experiencia más evolucionada y por supuesto, cuando están aquí con todos esos catalizadores, como les llamamos, que pueden ser un montón de problemas muy pesados en este planeta, se desorientan, se desorganiza, ¿verdad? Y se termina despolarizando la persona. Dice el interrogador, una comparación podría ser la del estudiante que se inscribe en más cursos de lo que es capaz de asimilar durante el periodo en que se impartirían. ¿Es así? Y dice, así es, en definitiva así. El interrogador dice, ¿podríais indicar cómo se relacionan los diversos cuerpos del rojo al violeta con los centros de energía también del rojo al violeta? ¿Guardan alguna relación entre sí? Dice, Soyra, esta va a ser la última pregunta. Como hemos indicado, cada una de las densidades de color verdadero consta de los 7 centros de energía y cada entidad contiene todo ello en potencial. Mientras está en el rayo amarillo, la activación de la infinidad inteligente del rayo violeta es el pasaporte para la siguiente octava de expresión. Existen adeptos que han penetrado muchos de los centros de energía y algunos de los colores verdaderos. Esto debe realizarse con la mayor prudencia mientras está en el cuerpo físico, pues, como hemos señalado al hablar de los peligros de
asociar el circuito rojo, naranja, amarillo con el circuito de color azul verdadero, el potencial de desorganización del complejo mente-cuerpo-espíritu es elevado. Sin embargo, la entidad que penetra la infinidad inteligente es básicamente capaz de recorrer el universo sin trabas. Qué interesante, ¿verdad? En definitiva, tenemos ya 48 minutos, algo así, desde que empezamos. Qué importante entonces enfocarse en el trabajo espiritual. Es increíble. Y a veces pienso, ¿no? ¿Por qué habré programado para despertarme tan tarde? Bueno, se ve que tenía muchas cosas que aprender en el camino y todavía no era tiempo. Pero aquí estamos, trabajando para eso. Dice el integrador, si hay algo que podemos hacer para que el instrumento esté más cómodo. Bueno, como siempre, le da unas indicaciones y se despide. Pasa entonces a la sesión 49 del 27 de abril de 1981 y creo que lo podemos dejar por aquí para comenzar con esto mañana. Y, permiso. Y en definitiva, a veces uno quiere que todos sepan esta información, ¿verdad? Y quisiera que todo el mundo se despierte. Hoy vivimos el gran catalizador, el gran drama del virus, del 5G, del cabal, del estado profundo, y estamos muy todavía metidos en ese drama en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Resistimos? ¿No resistimos? ¿Peleamos? ¿No peleamos? Muchos tienen, aquí cada uno sacará su propia conclusión, ¿no? Y creo que justamente para eso es el catalizador. ¿Qué posición va a tomar cada uno? Porque de todas maneras estamos viviendo en un cuerpo material y estamos siendo de alguna manera atacados por este sistema que quiere volver a esta humanidad un rebaño con miedo, ¿verdad? Entonces, aquí vale la madurez espiritual de cada uno para ver qué medida toma, ¿verdad? A veces yo mismo me levanto de un lado y a veces del otro, ¿verdad? A veces uno quiere salir a despertar a la gente por todos los canales, ¿verdad? No solo por este, porque aquí, cuando hablamos aquí, sabemos que estamos entre gente conocedora del tema, ¿verdad? Pero también ahí, si estamos queriendo convencer a alguien que no está buscando la información, de alguna manera estaríamos quebrantando su libre albedrío, ¿verdad? Porque si no nos han preguntado si esa persona no está buscando la información. ¿Quiénes somos nosotros para brindarse? La verdad, como hemos visto en este libro, cada uno tiene su momento de despertar, cada uno tiene que pasar por ciertos catalizadores, ciertas experiencias en la vida para poder entender ciertas lecciones. Entonces, nos queda confiar en la ley de la atracción, y como también lo menciona aquí en el libro, porque también el interrogador lo dice en un momento que él hizo una conferencia y fue muy poca gente, y me ha pasado a mí también aquí en Dubái, donde hago las charlas y a veces van 2 personas, 3 personas, 4 personas. Y bueno, a veces uno se frustra, pero ¿qué más se puede hacer? No podemos ir a buscar, a golpearle la puerta a la casa de las personas y traerlos y sentarlos a escuchar un montón de cosas que no pidieron escuchar. En definitiva, tener paciencia, buscar el balance, no dejarse llevar por las emociones negativas que tanto abundan hoy, porque al final, sí, viendo ovnis por todas partes, mucha gente, como lo vimos, le da miedo, no tienen información, qué está pasando, hay mucha incertidumbre, todos estos temas negativos con respecto ahora, sí, de nuevo, el virus, las vacunas, el 5G, hay mucha negatividad en el ambiente, ¿verdad? Entonces también creo que es buen momento para centrarse, buscar ese punto medio, ese balance espiritual, donde entendemos lo que está ocurriendo, digamos, a un nivel material, pero sabiendo que es una manifestación de algo superior, ¿verdad? Que todas estas experiencias se están dando por alguna razón y cada uno dentro de sí mismo va a vivir esta experiencia de una manera particular, muy diferente quizás a la persona que está al lado nuestro.
al vecino, al que vive a 2 cuadras. Cada uno va a vivir todo este drama mundial de una manera diferente. Y no somos quienes para intentar a golpes convencer a nadie, ¿verdad? En definitiva, vamos a terminar frustrados y levantando el puño diciendo, bueno, ya van a ver, ¿verdad? Entonces entramos en ese drama de la vida nuevamente, sin entender que cada uno tiene su momento. Así que, bueno, hacer el balance propio, a seguir trabajando en esto, a seguir trabajando en la meditación, la contemplación, la oración para aquellos que lo hacen, a seguir alimentándonos correctamente, a seguir caminando por la vida con una intención positiva, con una intención de avance espiritual en general, de búsqueda, y esa intensidad en la búsqueda va a hacer que podamos activar nuestro centro de energía. Como dijimos, se activa el centro índigo, ¿verdad? El tercer ojo, y finalmente necesitamos activar y balancear nuestros centros energéticos para activar el rayo violeta, para poder acceder a esta realidad superior, ¿verdad? Para poder trascender este mundo, este campo etérico que nos rodea, para poder vivir en un mundo más armonioso. Y bueno, cada uno después irá sacando sus conclusiones, pero hay mucha información, hay que tener cuidado de dónde se sirve información, e incluso cuando se sirve información de lugares que tiene como confirmados o como buenos, todavía hay que tener cuidado y comparar, siempre comparar, buscar unir los puntos una cosa con la otra y entender que esto es toda una experiencia espiritual que nos permite a nosotros polarizarnos para un lado o para el otro. Entonces, les mando un abrazo, gracias Graciela por estar aquí. Sé que este fue un aviso con muy poco tiempo de anticipación, pero bueno, dejo aquí el video para que en el grupo lo puedan ver por diferido y después también pasa para el canal de YouTube Awaken Travelers. Te mando un gran abrazo, un beso para todos los que me están viendo en diferido. Gracias por estar aquí, que pasen bien. Chau, chau.